En el caso de Parker Bowes, de 11 semanas, fue asesinado nada menos que por su padre. Siéntese en el juzgado del condado de Gibson. El juez Robert Craig está a punto de dictar el veredicto final de Kim Bowes, un padre condenado por el impensable crimen de acabar con la vida de su hijo pequeño. Sin embargo, alguien más en el juzgado iba a dictar una retribución aún más despiadada. Todo parecía ir bien en un pequeño pueblo de Indiana hasta que su paz se hizo añicos en mayo de 2018. ¿El motivo? Parker Bowes, de 11 semanas, fue encontrado sin vida. Su frágil cuerpo había sufrido un traumatismo craneal por objeto contundente. Se podría pensar que el autor era algún depravado desviado que acechaba en la noche, pero resultó ser su padre, Kim Bowes, de 23 años. A medida que los investigadores iban reconstruyendo los sombríos detalles de los últimos momentos de Parker, las pruebas apuntaban a que Parker había sido atacado por su padre, aunque Kim afirmaba que el bebé se había hecho los moratones en un accidente. Detenida y acusada de asesinato en primer grado, Kim se enfrentaba a la posibilidad de pasar 40 años en la cárcel. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando el juicio de Kim se canceló abruptamente y se llegó a un acuerdo de culpabilidad, a cambio de la desestimación del cargo más grave de asesinato en primer grado. Kim se declaró culpable de un cargo de delito grave de nivel 2 de agresión doméstica con resultado de muerte. Este acuerdo de culpabilidad alteró significativamente el curso del destino de Kim, reduciendo su posible encarcelamiento. Un juez ha condenado a Kim Bowes a 19 años de prisión y 6 años de libertad condicional. La sentencia final dictada fue de 25 años, de los cuales 19 debía cumplirlos en prisión y los 6 restantes en libertad condicional. Mientras Kim Bowes era conducido fuera de la sala para cumplir la sentencia de 25 años que se le había impuesto, Jeremiah Harley, conocido cariñosamente como Matt, tío del bebé, se sintió invadido por un torrente de dolor y rabia. En un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, Matt se abalanzó sobre Bowes y lo atacó rápidamente. La emoción cruda y desenfrenada hizo que Matt se enfrentara a un cargo de agresión y 179 días de cárcel por desacato al tribunal. En junio de 2022, un tribunal de Cincinnati se convirtió en el centro de una escena sensacional. Dethean Brown, tras asesinar brutalmente a una madre y a su hijo de 3 años, se sentó pacientemente en la sala a esperar su veredicto. Lo que no esperaba era que el padre de su víctima de 3 años le hiciera justicia al instante. Vamos a la sala del Tribunal Hamilton Common Pleas, donde estamos a punto de presenciar la reacción cruda y desenfrenada de un padre desconsolado que busca retribución por una pérdida indescriptible. Dethean Brown, un hombre de 23 años, se encontró en el centro de una investigación criminal que atrajo la atención del público y evocó una poderosa reacción de la comunidad. También en el centro de este caso criminal estaban las víctimas, Nitei Salatimore y su hijo de 3 años, Nilo. El 5 de diciembre de 2020, Nitei Salatimore encontró un destino espantoso cuando fue apuñalada mortalmente. Sin embargo, eso no fue lo peor. Su cuerpo sin vida permaneció en su apartamento de Walnut Hills durante días antes de que Brown, en un escalofriante acto de crueldad, intentara arrojarla al río Ohio. Se podría pensar que ahí terminó la atrocidad, pero Brown demostró ser aún más despiadado. En un acto que aún desafía la comprensión, al coger a Nilo, aún vivo y sin duda aterrorizado, y arrojarlo también al río. El cuerpo del niño nunca ha sido recuperado, dejando una herida en el corazón de la ciudad que quizá nunca cicatrice. A medida que se desarrollaba la investigación, las pruebas empezaron a dibujar un cuadro de premeditación y encubrimiento. Brown había conseguido una bolsa para cadáveres, un detalle que sugería un nivel de planificación que hacía el crimen aún más atroz. Esta noche, un nuevo motivo revelado por los asesinatos de un niño de 3 años y su madre.
Deshaun Brown está acusado de asesinar a Niteisa Latimore y a su hijo, Nilo, en 2020. Según los informes, Niteisa estaba embarazada de Brown, pero abortó. Por desgracia, Brown creyó que había matado a su hijo y decidió vengarse. Brown fue detenido y acusado de asesinato con agravantes, manipulación de pruebas y maltrato grave de un cadáver. La defensa alegó que Brown padecía trastorno bipolar, lo que debería eximirle de la pena de muerte. El juez declaró que, si bien Brown podía padecer trastorno bipolar, este no mermaba su capacidad para ejercer un juicio racional o apreciar la naturaleza, las consecuencias o la ilicitud de su conducta. Sufría una grave enfermedad mental en el momento de cometer los delitos imputados, y esa grave enfermedad mental mermaba considerablemente su capacidad de ejercer un juicio racional. Para lo que nadie estaba preparado era para presenciar cómo la sala del tribunal se convertía en el escenario de un drama en el que las emociones más crudas y los procedimientos judiciales se entrelazaban en un espectáculo desgarrador. A medida que avanzaba el juicio, el padre de Nilo, Antonio Hughes, no pudo contener la rabia que le invadía. Se abalanzó sobre Brown con una ferocidad que era a la vez chocante y desgarradora. La imagen de un padre, impulsado por el dolor a enfrentarse al acusado, quedaría grabada en la mente de todos los que lo presenciaron. Finalmente se le ordenó cumplir 7 días de cárcel por desacato al tribunal. En el momento en que el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne daba el golpe de martillo para sellar el destino de Jasmine Gordon y Clifford Thomas, condenados en un caso que conmocionó a la comunidad, el aire solemne de la sala estaba a punto de romperse. Justo cuando el dúo era sentenciado, el padre de su víctima de 3 años tenía un regalo de despedida para ellos. La relación entre Jasmine, su novio Clifford y la pequeña Jamila Smith era un complejo entramado, en el que Jamila dependía de la pareja para su cuidado y protección. Todo esto cambió el 18 de septiembre de 2014, cuando Jamila fue trasladada de urgencia al hospital, sin responder. El técnico de urgencias médicas que acudió a la llamada presionó a Jamila en busca de respuestas, pero se encontró con el silencio. El patólogo forense dibujó un panorama desolador de abrasiones y hemorragias internas, un páncreas desgarrado, todos ellos signos innegables de maltrato. La muerte de Jamila fue declarada homicidio y Jasmine y Clifford fueron detenidos. Durante todo el juicio, la sala fue un campo de batalla de emociones, sobre todo porque los testimonios del personal médico que atendió a Jamila indicaban malos tratos. Esta niña tenía más de 50 lesiones y se encontraban en distintas fases de curación. El médico forense también testificó que es muy improbable que esta niña pudiera haberse infligido esas heridas a sí misma, aunque fuera torpe. Jasmine Gordon no mostró ninguna emoción durante todo el proceso judicial, y su comportamiento contrastaba con el delito cometido. Ni siquiera los mordaces comentarios del juez fueron suficientes para que reaccionara. Fingió que no sabía que su hija estaba siendo maltratada, ya fuera por usted o por el hombre que se pasaba el día en casa con ella mientras usted trabajaba y él no. A medida que avanzaba el proceso judicial, Bowen Smith, el afligido padre de Jamila, pareció hartarse. En un movimiento inesperado, golpeó a Thomas en la mandíbula y se produjo una pelea. Clifford Thomas fue condenado a una pena aproximada de 6 a 15 años por homicidio involuntario y de 1 a 2 años por resistencia y obstrucción a un agente de policía.